Perspectiva se refiere a la manera en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras experiencias, conocimientos, creencias y valores personales. Esta perspectiva personal influye en cómo comprendemos situaciones, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Es una combinación de nuestra visión del mundo, nuestros prejuicios, nuestra educación y nuestro entorno cultural y social. Y todas estas visiones están distorsionadas, nubladas por el pecado e influenciadas por un mundo que se cae a pedazos. Es por esto que les invitamos a tener una perspectiva bíblica, basada en los principios que nos ha dejado Dios en las Escrituras. Yo soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada les acompañaremos en este podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una temporada más de Perspectiva Bíblica. Estamos de regreso, hemos volvido. ¿Cómo está, Pastor Carlos? Muy bien, David. Hemos resucitado. Así es, sí. Como Jesucristo. Sí. No al tercer día, varias semanas después, pero aquí estamos. Sí, bueno. Estamos una vez más aquí en este programa que busca poder aportar lo que dice la Biblia respecto a distintos acontecimientos, situaciones, y siempre el objetivo de poder desarrollar este programa ha estado enfocado en poder proporcionar herramientas a nuestros hermanos, principalmente de la Iglesia Cristiana La Serena, pero también por segunda derivada, bendiciendo tal vez a otras personas que nos escuchan tanto en la radio, en YouTube o en Spotify, de manera de que podamos tener una mirada correcta de las cosas que pasan a la luz de la palabra, ¿cierto, pastor? Así es. Si bien el año pasado fue un año que tal vez nos tomó un poquito más de dificultades en cuanto a poder hacer las grabaciones, esperamos que este año nos podamos ir dando respuesta a las distintas situaciones que se están aconteciendo. Así que muchas gracias, pastor, por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias al Señor, a ti, David, porque en verdad es un esfuerzo importante dentro de lo que es la apretada agenda que tenemos todos, pero con el deseo justamente de entregar esa perspectiva bíblica de la palabra de Dios a nuestros auditores. Así es. Y bueno, tenemos ya puesta en un calendario, y hemos estado orando por ello, de distintos temas. Aprendimos de temporadas anteriores que de repente los programas que son como muy enfocados en un tema particular contingente quedan como obsoletos rápido porque pasa el tiempo y ya después el aporte es más bien somero cuando uno trata una noticia que surge en el momento. Entonces hemos querido tal vez para este año, si bien seguir tratando temas que son contingentes como el que vamos a hablar hoy, es buscar un poco de darle de atemporalidad a la situación y tratar de ir a la raíz de esos problemas, que son problemas que, como el de hoy, que vamos a estar hablando de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, o contra Irán. Si bien es un tema contingente, es un tema que no viene de ahora, o sea, es una cuestión que viene tratando hace mucho tiempo. Entonces, para comenzar en este tema e introducirlo, lo primero, pastor, es que han venido sucediendo distintos acontecimientos asociados a este conflicto. Entonces, repasábamos un poquito antes y yo voy a ir nombrándolos y usted ahí los va comentando. Un apunte de distintos acontecimientos que tengo. El primero es que en 1979 existe la Revolución Islámica, ¿ya? Y Irán pasa de ser aliado a enemigo declarado de Israel. Y esto marca también el contexto, ¿no? Porque hay una intención, porque ser enemigo declarado habla del objetivo con el cual funciona este Estado. Sí, bueno, el año 79 inicia la Revolución Islámica.
encabezada por el ayatolá Rómula Khomeini, el primero. Y bueno, han habido hasta el momento solamente dos. El que fue abatido por Estados Unidos e Israel, el último, y Khomeini, que fue el que en definitiva sentó las bases de todo lo que es el sistema teocrático que rige hoy día a Irán. Ujú. Y como decías tú muy bien, de un momento a otro, de un día para otro en realidad, países aliados a la monarquía que reinaba en Irán del Shah Reza Pahlavi, de un día para otro, de una semana para otro, desaparece y se transforma en el enemigo acérrimo de la nación. Bueno, se llamaba Irán, República de Irán, y en ese momento también cambia a República Islámica de Irán, lo que implica que se establece el gobierno teocrático basado en la Sharia, que es la interpretación extrema o literal del Corán, y hay un cambio y una revolución total en cuanto al proceso legislativo que finalmente va a dar origen a un sistema sumamente opresor en todo el sentido de la palabra, bajo condiciones extremas y cuya motivación central nunca es el bienestar de la gente, sino que la destrucción de los infieles, partiendo por el gran Satán, que es Estados Unidos, y el pequeño Satán, que es Israel, ¿ya? Pero eso, el día de hoy, algo que la gente debe conocer, porque afortunadamente, por un lado, ignoramos mucho de lo que significa el Islam en términos generales. La gente, yo creo que a partir de estos conflictos se ha de alguna manera ilustrado un poco más acerca de lo que significa el Islam, porque se tiende a pensar que es algo como muy homogéneo y la verdad que no es así. O sea, chiitas y sunitas, que son las dos grandes ramas, tienen un profundo odio histórico desde el origen del Islam, que más adelante quizás lo podríamos tratar, pero hay un deseo de destrucción porque no se concibe digamos, la cosmovisión chiita, que es la que predomina en Irán. No se concibe el avance de la religión o de la rama chiita sin la destrucción de los enemigos o de los infieles, que es como se llama. Entonces, bajo ese prisma, obviamente todo sufre un cambio radical, que ya son casi 5 décadas que se encuentran en esa condición, donde un país rico en hidrocarburos, con una capacidad de poder tener una población con un estándar de vida más que desarrollado, hoy día es una nación pobre, no solamente a partir de la guerra va a terminar de empobrecerlo, pero una nación pobre porque todos los recursos están destinados en su gran mayoría a esos propósitos. De hecho, el régimen por allá por el año 82-83 instaló un reloj electrónico en la plaza principal de Teherán, ¿no es cierto?, que está contando los días y se va a detener cuando Estados Unidos e Israel sean destruidos. Entonces, yo quiero que entendamos un poco lo que es la mentalidad la mentalidad religiosa, ¿no es cierto?, y la convicción. A nosotros nos puede parecer horroroso, pero hay una convicción detrás de eso que es en el fondo lo que está sucediendo hoy día. Por eso es que matan a uno y sube otro, y matan a uno y sube otro. No va a cambiar. Claro, porque lo que tienen puesto en su cabeza, Claro, y el objetivo es la destrucción. la destrucción, porque además, bueno, es largo de explicar, pero hay una concepción mesiánica de un duodécimo imán que, según la tradición chiita, va a venir solo cuando se hayan destruido los infieles, por ejemplo. Ya. Entonces, para ellos la destrucción de los infieles es prioritaria para la llegada de este famoso Mahdi, al-Mahdi, que es una especie de Mesías, Ya. ¿ya? Ok. Que curiosamente en la tradición chiita viene con Jesús, no sé, es un enredo, por eso te digo yo, es una cosa increíble. Yo llevo muchos años estudiando el tema
y nunca deja de sorprenderme, pero básicamente es eso. O sea, en la tradición chiita viene el Mahdi, que por supuesto es superior a Jesús, pero viene con Jesús, que le va a ayudar en este proceso de purificar el planeta. Está complicada la cosa. Claro, entonces frente a eso, no, por eso las conversaciones, los tratados, obviamente mientras siga esa convicción religiosa, va a ser muy difícil que se llegue a un alto. Claro, y un poco el avance de la guerra, sin querer adelantarme la línea de tiempo, pero en lo que uno ha podido ver y percibir a través de las noticias es que en gran medida Estados Unidos, bueno, en efecto de Trump un poquito más político, de figura pública, pero Israel enfocado en que, bueno, voy a decir así, en eliminar las figuras, la parte como más de religiosa, por así decirlo, y también a estos grupos proxies que son usados para poder desarrollar la guerra por Irán. Sí. Porque los ataques de Irán, claro, han habido, pero ellos han usado más bien a grupos proxy, exacto, que los utilizan para poder hacer esta guerra. Esto, en la línea de tiempo que yo tengo acá, yo no soy experto en este tema, por eso tengo mucha ayuda. Ya el efecto de este viene desde el 80 hasta el 2000 con muchos conflictos indirectos en la región, en donde ya en 2006 al 2023 es específicamente como una guerra por delegación. O sea que Irán ha financiado a Hamas, a Hezbollah y a, ¿cuál otro que me decía? Los hutíes en el Yemen. A los hutíes. Sí, que están, digamos, en el cuerno de abajo de Arabia Saudita, donde también sale el petróleo, específicamente de Arabia Saudita, por ese frente del Mar Rojo. Ahora, estos grupos proxy, porque el Islam chiita es minoritario, el 90% o 85%, en un caso mucho más optimista, es de origen o de la línea suní, ¿no es cierto? Y la línea chiita es el 15 o el 10%, pero mayoritariamente se encuentra en Irán y en el sur del Líbano, donde está Hezbollah, y en el Yemen, ¿no es cierto?, con estos grupos hutíes, que no practican un Islam igual, es parecido. O sea, la rama chií básicamente es la que de alguna manera atribuye este concepto de imanes como sucesores del profeta Mahoma por sangre. Los sunitas no, es por una elección como el más capacitado, por así decirlo, ¿ya? Como entre comillas, más democrático. Claro. Entonces, pero lo anómalo aquí es, por ejemplo, el caso de Hamás, porque Hamás es sunita. Pero, con tal de destruir a Israel, reciben el financiamiento de Irán. Claro. El financiamiento de Irán. Entonces, eso es lo anómalo, porque en el caso de Hezbollah está claro, son chiitas, y en el caso del Yemen también lo son. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, efectivamente esto es una guerra que tiene un trasfondo político, económico, pero lo que lo sostiene y lo que lo hace tan peligrosa y tan extrema es el componente religioso. No digo que es el único, ni siquiera digo que es el más importante, pero está presente, y mientras se siga ignorando eso, más bien no ignorando, sino que pensando que se puede soslayar y que esto se trata solamente de un tema político, económico o territorial, no va a suceder, porque la religión no es como para el mundo occidental, no es una cosa opcional. Continuando en esta línea, en octubre del 2023, y recuerdo que grabamos bueno, pero antes, yo, una de las cosas que estuve leyendo, hablaba de que Irán rompió los sellos que tenía la ONU sobre todo el tema de la planta nuclear, ya marcando una clara posibilidad de que usar estas armas contra estos satanases, Estados Unidos e Israel. Bueno, en octubre del 2023 está este ataque de Hamas
y la respuesta que tuvo Israel, Sí. ¿cierto? Una matanza increíble que se desarrolló. Después tenemos lo más reciente, que vendría siendo ahora febrero-abril del 2026, que es la Operación Furia Épica, Ujú. que es este ataque conjunto de Estados Unidos, entre Estados Unidos, perdón, e Israel contra el régimen de Irán. Ahora, Pastor, ¿cómo es la luz de la palabra nos puede dar información respecto a este conflicto? Pensando principalmente en cuál es su origen, porque esto no es algo que se circunscribe a solo estas fechas, Mm. sino que es algo que viene tal vez desde mucho tiempo atrás. No sé si nos puede comentar al respecto de eso. Claro, bueno, la escritura no es que diga exactamente vamos a bloquear el Golfo Pérsico y todo. Claro. Obviamente no es así, pero entrega luces claras acerca de la raíz de esto, que tendríamos que remontarnos al tiempo de Abraham, ¿no es cierto? Y sus dos hijos, Ismael, que es el hijo que tiene Abraham con la esclava egipcia Agar, y posteriormente Isaac, que es el hijo con su esposa legítima Sara. Eh, la cosmovisión cristiana, la escritura, en lo que nosotros creemos, establece que, de acuerdo a lo que la escritura nos dice, la línea que Dios sigue o a través de la cual sigue su plan es la línea de Isaac, ¿no es cierto? Isaac, después Jacob, las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, pero por la línea de Ismael también se produce, ¿no es cierto?, una línea que por eso es que se le llama religiones abrámicas. Y en definitiva se establece Israel, el judaísmo, todo esto y la religión judía y la presencia judía ancestral en la tierra que originalmente se llamaba de Canaán. Ahora, el problema, digamos, o diríamos, el conflicto como tal, se presenta 6 siglos después de Cristo. Ujú. Hasta antes de ese tiempo no hay nada, absolutamente nada, entre árabes y judíos. No es que se llevaran de maravilla ni ninguna cosa, pero había una convivencia normal, porque los árabes en sí nunca fueron monoteístas, los árabes siempre fueron politeístas. Entonces, el Dios de los judíos era un Dios más que ellos consideraban, que no lo adoraban necesariamente, pero lo consideraban como parte de su propio panteón. Ujú. Esto surge a partir del nacimiento del Islam. Entonces, por eso es que el mundo árabe preislámico es tan distinto del mundo árabe post-islámico, que surge con Mahoma. Entonces, el Islam definitivamente se establece en función de las revelaciones supuestas que recibió Mahoma en la Meca, que era su lugar de origen, y establece, estoy saltándome mucho, pero establece un concepto monoteísta, ¿no es cierto?, en el mundo árabe, para justamente unificar ese mundo árabe. Y en la Kaaba, que es el lugar de adoración en la Meca, que el día de hoy es una estructura muy hermosa arquitectónicamente, pero ahí se estableció desde siempre, el mundo árabe tenía ahí su panteón de ídolos. Se calcula que habían 350 o 360 ídolos, pertenecientes también a 360 tribus. Cada tribu tenía su ídolo. Bueno, la tribu de Mahoma, la tribu Quraysh, es la que finalmente predominó. Mahoma conquista la Meca y establece, o sea, elimina todos los ídolos y deja solamente 2. El ídolo de su familia, por decirlo así, que era Alá, que Alá significa el Dios, en términos genéricos. Y lo increíble, una imagen de María con Jesús, católica. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Claro. Que él justamente, Fatimí, que viene siendo como la reina, le coloca Fatimí a su hija. ¿Ya? Entonces es una cosa, por eso es que tendríamos otro programa que explicar cómo el catolicismo influye en las supuestas revelaciones de Mahoma. Yeah. ¿Ya?
Porque si tú lees el Corán vas a encontrar a Jesús, a Moisés, a Abraham, a Samuel, vas a encontrar una serie de profetas. Mm. Entonces, ¿cómo es que llegó eso ahí? El tema es que la rama, o sea, el Islam, hasta el tiempo en que Mahoma vivió, se mantuvo unido. Pero Mahoma muere de forma intempestiva y él no deja ni un sucesor ni una fórmula para sucederlo. Y ahí es donde se dividen en los chiitas, que son los shia, que son la fracción que se afirma en la descendencia sanguínea. Y ahí está el primo de Mahoma, que fue también esposo de su hija Fátima, llamado Ali. Y el resto, los sunitas, la suna, que es como la tradición, era como elegir al más capacitado para que rigiera los destinos del país, del pueblo, del Islam. Y estos se empiezan a separar. Ahora, los sunitas masacraron a los chiitas. Los chiitas tienen un odio ancestral contra los sunitas porque fueron masacrados en todas partes. En todas partes. Bueno, y esto se comienza a desarrollar y comienza una conquista. Una conquista. Y así es como el Islam se empieza a expandir por toda Arabia, pero después empieza Asia, Europa, todo lo que eso significaba. Y eso da paso a otra etapa, que son en definitiva ya una cosmovisión del mundo en base a lo que es el Islam. A los que no se convertían al Islam les cobraban un impuesto adicional para poder vivir en la Tierra Santa Islámica. ¿Ya? Pasa el tiempo, ahí tenemos el Imperio Turco Otomano y una serie de otras cosas que después van desapareciendo, pero llegamos a el tiempo de los ayatolá. Los ayatolá son relativamente, a ver, no moderno es la palabra, pero no son tan antiguos, sino que se formó este grupo de clérigos que a la vez son, los ayatolás son todos abogados. Yeah. Entonces ellos establecen una forma de la legislación del país, en este caso del mundo chiita, y ellos, ¿ya? Ayatolá significa la guía de la luz o algo así, o guiado por la luz. Entonces, ellos comienzan a establecer un sistema rudo en el cual comienzan a establecer claramente la necesidad de purificar la Tierra Santa del Islam. Porque todo lo que se conquistó históricamente para ellos es Tierra Santa del Islam. España, Europa, todos esos lados. Y en su mente está recuperarlo. Pero ellos no lo recuperan en base a tratados o ninguna de estas cosas, sino que en base a conquista. Esto se va agudizando en el tiempo y llegamos a los ayatolás contemporáneos en que endurecieron aún más la mano. Porque Irán, por ejemplo, se llamó Persia hasta 1939. De 1939 se llamó Irán. Los iraníes no son árabes, por ejemplo, pero son musulmanes, y son musulmanes chiitas. Los iraníes lo que hacen, básicamente, es mantenerse en el poder religioso aislado del poder político. Sacan al Shah, que también fue sanguinario con su pueblo, y suben los clérigos con la promesa de la libertad. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, y es lo que tenemos el día de hoy. Ahora, ¿dónde cuadra Israel en esto? Es el hecho de que Israel, a pesar de ser considerado como el pueblo del libro, porque respetan mucho la Biblia, son considerados por los musulmanes, especialmente los chiitas, como infieles, porque no son fieles a su libro. ¿Me entienden? Son occidentales. Son como un pulmón occidental, o un lunar, mejor dicho, occidental, que está ahí metido ahí. Y Estados Unidos en este caso es como el creador de este lunar. Entonces su meta es destruirlo. Y no van a descansar y no van a cesar hasta eso. Por eso es que financian, los encierran por el norte, los encierran por el sur, los encierran por el este, que son ellos que están tirando misiles todo el tiempo. Todo el tiempo. Al final parece que gran parte de todo este accionar que han tenido en los últimos conflictos, los eventos más recientes, es una respuesta a ese plan definitivo y total.
Ahora, bíblicamente, nosotros tenemos profecías en Ezequiel, en Daniel, en Ezequiel, en Jeremías, ¿no es cierto? Donde aparecen claramente todos los países involucrados ahí en ese momento. En este momento aparece Persia, aparece Fud, que es Libia, ¿no es cierto? Aparece Togarma, que es Turquía, y por lo tanto nosotros vemos que esto es parte también del plan de Dios. Lo que está sucediendo hoy día es parte de lo que Dios permite que suceda para sus propósitos. Esto va a continuar hasta un punto en el cual probablemente se desate una guerra mucho más violenta o se endurezca aún más la guerra, pero no va a desaparecer ni Irán ni va a desaparecer Israel. ¿Ya? No va a desaparecer ni Irán ni Israel. Uno cuando lee el Antiguo Testamento se llega a impresionar de que desde los albores del tiempo que la Biblia registra, todos los vecinos se han peleado entre sí y todos se han peleado contra Israel. Es algo tan antiguo, no, es impresionante, pero lo que quiero decir que esto, tal como dijiste tú, tiene una raíz ancestral que parte de estos dos hermanos que se separan, ¿no es cierto? Y que se encuentran en el funeral de su padre Abraham, se abrazan, pero después se van y se olvidan y se empiezan a odiar. Entonces, es un proceso que realmente está dentro de lo que es la Biblia nos relata. Y todo esto va dando origen a los eventos finales que se van a desarrollar justamente en esa zona y en esa área. Claro, ahora esto dentro de lo que se puede saber a través de la palabra por los acontecimientos que están por venir, ¿no? Porque la palabra expone ciertamente parte de esos eventos. ¿Podríamos asociar alguna de estas situaciones con respecto a alguno de esos eventos o es muy arriesgado o atrevido? No, lo que pasa es que la Biblia lo relata. Por ejemplo, en Ezequiel 38, dice en el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Gog y Magog, más que territorios propiamente tal, son príncipes, son personas, ¿ya? Que obviamente existían los magogitas y todo, pero aquí los territorios son Mesec y Tubal, que están en la región de Turquía principalmente, y se profetiza contra él. Porque Turquía es un actor que todavía no entra en escena, pero va a entrar. No. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todos, en todos equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fud, eso es Libia. ¿Y Persia era Irán? Claro, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas las tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Ahí se está refiriendo a Israel y a su retorno. Que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habita confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos. Y se está refiriendo a esto, a que efectivamente todos estos pueblos van a ir contra Israel en algún momento, después de haber hecho un tratado de paz entre Irán, que no sé cómo se va a dar, pero todo esto va en algún momento a haber un tratado de paz que va a hacer que los judíos bajen la guardia, como lo que pasó el 7 de octubre del 2023. Bajen la guardia y vivan confiadamente, pero el corazón de estas naciones que lo rodean no van a tener el mismo corazón, sino que lo que van a hacer justamente van a aprovechar eso y lo van a atacar. Claro.
¿ya? Y lo van a atacar. Ahora, obviamente ese tratado de paz, desde la perspectiva escatológica, sería aquel que logrará el anticristo, ¿no es cierto? Donde básicamente les entregará la garantía de que va a haber paz. Y todos van a firmar y van a estar de acuerdo con ese tratado. Pero como dice acá, subirá al corazón de estas naciones otra vez el deseo de destruir a Israel. Sin embargo, Israel vivirá o estará viviendo aparentemente de forma confiada. ¿Ya? Entonces sí, nosotros encontramos mucha información respecto a... Ahora, cuando Ezequiel escribe esto, no había forma de que hubiera guerra entre Turquía, no existía eso, no habían guerras entre ellos, no, ni siquiera había una conexión, ¿ya? No había una conexión. En ese tiempo, cuando Ezequiel escribe, estaba en vigor el imperio babilónico. Toda esa región estaba bajo el imperio babilónico y posteriormente el medo-persa. Por lo tanto, no existían estas separaciones de países. Y eso es lo que lo hace también increíble. Entonces, no era algo que se podía dar hasta que existieran estas divisiones. Mire, desde ese tiempo ya... Sí, y es el mismo lugar geográfico, es el mismo lugar geográfico. Ahora, la situación obviamente es complicada porque los persas de este tiempo no son los persas de este tiempo. ¿Por qué? Porque en definitiva están ocupando el mismo territorio. Lo mismo que los israelitas de este tiempo no son los israelitas del tiempo actual. Estamos hablando del territorio, del país, de las regiones. De hecho, los iraníes actuales destruyeron todos los monumentos y las maravillas arquitectónicas del pasado del imperio persa. Entonces, no tienen nada que ver con el persa antiguo. Cuando la gente dice, no, pero es que este fue el imperio persa y han sido guerreros toda la vida. No es así. Ellos destruyeron su arqueología ancestral, ¿no es cierto?, que existía de forma maravillosa, arqueológicamente, por supuesto, en la región de Persia. Claro. Fueron destruidos. Ahora, me recuerda mucho cuando la palabra señala de que él escogió a vasos de honra y a deshonra, ¿no? Que al final este sector, por así llamarlo, ¿no? Como usted dice, geográfico, está destinado a tener este conflicto por la obra y soberanía de Dios. Sí. O sea, y estas cosas que están sucediendo están destinadas por el Señor para que sucedan. Suena de perogrullo porque estamos viendo temas bíblicos y sabemos que lo que sale en la Biblia es algo que nosotros podemos confiar como tal. Pero es sorprendente porque es latente para nosotros hoy, porque es distinto a leer algo de historia, de cosas que pasaron y que tal vez uno las ve desde una mirada lejana a lo que hoy día nosotros estamos viendo con un conflicto latente día a día, donde, por ejemplo, hace unos días estaba el vicepresidente de Estados Unidos buscando este acuerdo de paz con Irán y que, pues, claro, fracasó, pero están en estos esfuerzos, ¿no? Sí. Entonces, no quiero decir con esto de que uno esté esperando ahí a que se haga el acuerdo, digamos, ese era el anticristo. No. Pero... Ahora van a haber seguramente acuerdos de tregua previa. Lo que estamos hablando es que esto va a escalar a un punto, entre comillas, de no retorno. Por eso es que la figura del anticristo es tan relevante, porque va a satisfacer las concepciones mesiánicas de los dos principales actores, Israel y los judíos. O sea, perdón, los musulmanes, especialmente chiitas. Ahora, los musulmanes chiitas, su Mesías es una especie de ser divino que va a venir en algún momento, que de hecho dicen que nació en el siglo VIII y se lo llevaron al cielo y lo tienen guardado hasta que venga. Una cosa muy parecida, ¿ya? Y viene con Jesús. Por eso es que ellos van de alguna manera a bajar la guardia con el mundo cristiano y con todo, porque vienen con Jesús. Y el mundo judío está esperando un Mesías que nunca, la palabra Mesías para los judíos nunca tiene una asociación ni con Hijo de Dios ni con salvación, porque ellos consideran que ya son salvos por ser judíos. ¿Ya?
Entonces, lo que están esperando ellos es que el Mesías va a permitirles construir su templo y va a restaurar la grandeza de Israel. Ese es el punto. Y este hombre va a lograr eso que no ha logrado nadie en la historia contemporánea de este conflicto, que es de la década del 60 hasta hoy, en la cual han habido muchos intentos de paz. Pero toda esa paz está negociada en base al aspecto geopolítico y económico. No se toca el tema religioso y ese es el tema que va a hacer que los ayatolás se sienten y los judíos también. Así es. Porque así es de importante para ellos. No digo que no les importe lo otro, pero si eso está bien, lo otro se arregla. Pero acá Occidente está tratando de arreglar desde lo económico, ignorando que esto es así. Claro. Y por lo tanto, en esa agudización de los conflictos, porque hoy día parecen agudos, pero al final, por lo que logro entender, son una muestra pobre de lo que vendrá. Sí, sin duda alguna. Entonces, creo que como para ir cerrando, es importante para nosotros y sobre todo para los que vienen, las generaciones que vienen, la concepción correcta de la soberanía de Dios, porque esa es la que nos da paz. Sí. Dice su palabra en Daniel 2:21, dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. De Él depende todo. De Él depende qué es lo que está sucediendo hoy. Y si es que está sucediendo es porque Él lo permitió. Sí. Y esa confianza nos puede y nos debe dar paz. Porque a veces pudiésemos nosotros entrar en cierto... Cuando uno tiene esta incertidumbre y de repente ve los conflictos y se recuerda, no sé, tal vez de épocas donde conflictos fueron afectando cada vez más. Hoy día lo vimos hace unas semanas atrás con el precio del petróleo, ¿no? Y tal vez después con otras crisis económicas como las que han sucedido por raíz de conflictos bélicos en otras latitudes del mundo. Uno puede empezar a preocuparse porque de repente las familias, si tienen un trabajo, a lo mejor viven con lo justo, o a lo mejor hay alguien que esté sin trabajo y ve que esta situación se está poniendo cada vez más fea, y los que tenemos, no sé, hombres, mujeres, matrimonios, que tenemos hijos, y de repente entra la preocupación, Sí. la ansiedad, la angustia, por esas cosas que son ciertamente naturales de una preocupación, pero cuando uno suele verse a uno mismo como el que puede resolver esos temas y trata de enfrentar con las propias fuerzas las distintas situaciones, no tiene esperanza. Pero si tiene la mirada puesta en Dios, que es el soberano, hay esperanza. Absolutamente. Se vienen tiempos más difíciles para nuestro planeta. Y por eso también nuestra posición como cristianos no debe ser partidista. La iglesia en Irán, la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, ha experimentado un crecimiento increíble en Irán, en los momentos de mayor angustia, que es y ha sido la fórmula del crecimiento del evangelio en el mundo. Los iraníes necesitan salvación, los judíos necesitan salvación. Nosotros no tomamos partido en esto porque finalmente la guerra o en las guerras no gana nadie. Si bien es cierto, yo reconozco el país de Israel como parte de la profecía bíblica para que se desarrollen los eventos finales. Otra cosa es un gobierno político. Yo amo mi país, pero no necesariamente esto me significa estar de acuerdo con el pensamiento de un gobierno determinado. Por supuesto que el Señor nos llama a respetar las cosas y eso es lo que hacemos. Pero otra cosa es estar de acuerdo y pensar como piensan ellos. Por lo tanto, uno no debe confundirse en eso.
La iglesia nunca debe ser antisemita, ni tampoco anti-árabe o anti-islámica, sí, porque el Islam es un movimiento absolutamente satánico, no viene de Dios bajo ningún punto de vista. Y eso es así. Y esa gente, miles, millones, se encuentran cautivos en un sistema de esas características, como alguien se puede encontrar cautivo en un sistema masónico, católico o el que sea que no sea el cristianismo bíblico. Y eso es algo que nos debe llevar a tener siempre, siempre compasión por las almas en la condición en que se encuentran. Yo he encontrado cristianos que se declaran sionistas y cristianos que se declaran antisemitas, y eso no nos corresponde a nosotros, no es ese el punto. No podemos desconocer la profecía bíblica. Nosotros como iglesia estamos injertados en la raíz que sigue siendo Israel. Israel es el pueblo elegido, en el sentido de que a veces dicen elegido para sufrir todo esto. Yo no sé si hubiese querido que Chile fuera el país elegido para vivir en guerra desde el momento en que nació. Pero Dios se manifiesta ¿cómo? En que a pesar del tamaño que tiene, de la población que tiene, y a lo largo de todos los siglos de su existencia, permanece. Claro. Y ha vivido en conflicto. Bien, pastor. Creo que se aborda el tema y lo que plantea usted es algo que necesitamos considerar mucho, porque es tentador tomar posición, es tentador decir, echarle barra a uno y no al otro. Al final somos observadores de este conflicto y bueno, tenemos en su palabra siempre oración por las autoridades, someternos a las autoridades, y al final estamos hechos y creados para dar gloria a Dios. O sea, exactamente. No podemos perder de vista eso. O sea. Así es. Y no olvidar las palabras de Jesús, porque acá los que sufren realmente son la población común iraní, la población común israelí, la población común en todo momento es la única que realmente sufre y lo pierde todo. Sí. El Señor Jesús dijo que no fuéramos como quienes gobiernan las naciones, porque por antonomasia ellos se van a servir y a aprovechar, ¿no es cierto?, de quienes gobiernan. Y aún así el Señor nos dice que hay que respetar la autoridad, con el límite de que cuando la autoridad nos prohíba hacer esto, por ejemplo, o predicar el evangelio, o reunirnos como hermanos, bueno, ahí nosotros nos vamos a oponer. Claro. Pero mientras eso no suceda, nosotros respetamos la autoridad. Por eso es que una cosa es amar el país, Chile, donde nacimos, ¿no es cierto? Y otra cosa es amar a las autoridades desde un punto de vista de estar de acuerdo con ellos, todo no. Nosotros expresamos el amor a través de compasión y de respetar aquello que se nos impone. Así es. Bueno, Dios tenga misericordia y venga pronto. Amén. Así es. Maranata. Así es. Gracias, pastor, por este tiempo y por esta clase magistral del tema. Y bueno, los invitamos a seguir escuchando siempre la radio Iglesia Cristiana La Serena, y les invitamos también a escuchar los demás programas que hay, y cada vez más la Iglesia ha estado tratando de generar su propio contenido, de esa forma poder bendecir a los hermanos de nuestra iglesia y también a los hermanos de otras congregaciones que nos escuchan porque tal vez nos conocieron en algún momento. Muchas bendiciones a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Bendiciones.